Bien, vamos a arrancar en un eje cartesiano, ¿sí? O un plano, también se llama. Cuando tenemos dos ejes, X e Y, al eje X, ¿sí? Al eje horizontal, lo vamos a llamar eje de abscisas, y al eje de las Y, al eje de vertical, lo vamos a llamar eje de ordenadas, ¿sí? De ordenada al origen. Vamos a suponer que nosotros tenemos dos puntos ubicados en este plano, en este eje, y nosotros queremos averiguar a qué distancia están esos dos puntos. ¿Sí? Esa línea recta que conecta a esos dos puntos la vamos a llamar distancia. Eso es lo que vamos a tratar de calcular. Ahora, cada punto tiene una coordenada, ¿sí? Por eso a esto se lo llaman ejes de coordenadas. Son justamente las coordenadas lo que nos van a decir dónde están ubicados los puntos. ¿Sí? Cada punto va a tener asignado un valor de X y un valor de Y. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ese puntito naranja que vamos a llamar A va a tener asignado el valor 4 en el eje de las X y el valor 5 en el eje de las Y. Vamos a adelantarnos un poco en la materia, esto lo vamos a ver el martes, pero un punto es un par ordenado. ¿Sí? Todo punto va a ser un par ordenado. ¿Por qué par? Porque van a ser siempre dos. ¿Por qué ordenado? Porque siempre voy a tener primero el valor de X, punto y coma, y después el valor de Y. ¿Sí? Es muy importante que estén ordenados, porque no es lo mismo el punto 4, 5 que el punto 5, 4. ¿Sí? Si en vez de tener el punto 4, 5 como lo tenemos acá, yo tendría que escribir en el plano el punto 5, 4, el 5 que estaría primero me indicaría el valor en el eje X y el 4 que estaría después me indicaría el valor en el eje Y. ¿Sí? Ese puntito estaría por acá. ¿Sí? Muy diferente a este que tenemos marcado. Entonces, todos los puntos son pares ordenados, ¿sí? Son valores que vienen de a 2, de a pares, y tienen que estar siempre ordenados. Siempre primero va a estar el valor de X y segundo va a estar el valor de Y. Entonces, así como tenemos el punto A, al puntito amarillo lo vamos a llamar punto B y también va a tener un valor para X y un valor para Y. ¿Sí? Este sería el punto 1, 1. ¿Sí? La X vale 1 y para la Y también vale 1. Entonces, vamos a ver que para calcular la distancia, nosotros vamos a tener que recurrir a un viejo matemático, seguramente el matemático más antiguo que se conozca. Vamos a ver que en toda distancia, ¿sí? Que es siempre una línea recta, yo puedo formar un triángulo, ¿sí? Con una línea paralela al eje Y y otra recta paralela al eje X, yo puedo formar un triángulo, ¿sí? Como el que vemos que se nos formó ahí. Y ahí se nos forma un triángulo que no es un triángulo cualquiera, ¿sí? Se nos forma un triángulo
rectángulo. El triángulo rectángulo es el único de todos los triángulos que tiene su propio teorema. ¿Sí? Recordemos que ángulo recto, ¿sí?, quiere decir que acá se forma un ángulo de exactamente 90 grados. ¿Sí? No hay ningún otro triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Justamente los que tienen 90 grados son los llamados triángulos rectángulos. ¿Sí? Son muy famosos y muy envidiados por los otros triángulos, justamente porque son los únicos que tienen un teorema. ¿Sí? Seguramente el teorema que están pensando todos. ¿Sí? Pregúntenle al triángulo isósceles si tiene un teorema, al escaleno, ¿sí?, al equilátero. Ninguno de esos tiene un teorema. Sí, serán más fáciles, tendrán los lados todos iguales, lo que sea, pero solamente el triángulo rectángulo es el que tiene un teorema. Y miren si será importante que sus lados tienen nombres propios. A los dos lados que conforman ese triángulo rectángulo los vamos a llamar catetos. Y al lado, ¿sí?, que nosotros lo tenemos pintado en celeste, que no toca ese ángulo recto, es la famosa hipotenusa. Ahora, había un famoso teorema, ¿sí?, el que veníamos hablando, que habla de estos triángulos y nos puede ayudar a calcular esa distancia, que ahí la tenemos escondida con el nombre de hipotenusa. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán de qué teorema estamos hablando. Bien, esto era lo que decía Pitágoras hace mucho tiempo. Nosotros, obviamente, acá no copiamos nada. Nosotros acá estamos inventando cosas de vuelta. Entonces, acá nosotros estamos calculando distancias, o sea que no hay ningún triángulo. Nosotros, en vez de catetos, vamos a tener variaciones y en vez de hipotenusa vamos a tener, como ahí vemos, distancia, ¿sí?, que es lo que nosotros queremos calcular. ¿Sí? Guiño, guiño, nosotros no vamos a calcular la hipotenusa. Nosotros lo que estamos haciendo es calculando una distancia. Y lo que hace muchos años llamaban catetos, o lo que para los triángulos son catetos, para nosotros van a ser variaciones. ¿Sí? Si yo quisiera saber cuánto mide este lado que tengo acá, ¿sí?, yo lo puedo saber a través de los puntos, ¿sí?, porque yo sé que el largo que hay de acá a acá es el mismo que hay de acá hasta acá. ¿Sí? O sea que este largo, este lado de lo que sería supuestamente un triángulo rectángulo, va a ser la variación en i. Va a ser el valor más grande menos el valor más chico. ¿Sí? O cualquiera de los dos valores. Después, al elevarse al cuadrado, todo se va a hacer positivo. ¿Sí? Pero va a ser justamente la variación de este punto que estaba en 1 y terminamos en este punto que está en 5. Esa sería la variación en i. Después, si yo quisiera el largo de este lado del triángulo, lo mismo, va a ser la variación en x. ¿Por qué? Porque el puntito amarillo arrancó en x igual 1 y terminó en x igual 4. O sea que si yo quisiera saber el largo de este lado, voy a hacer 4 menos 1. Lo mismo si yo quisiera saber la variación en i, hago 5 menos 1. ¿Sí? Yo sé que este lado va a valer 5 menos 1, va a valer 4, y este lado va a valer 4 menos 1, que va a ser 3. ¿Sí? Y de esta manera yo ya tengo lo que Pitágoras
llamaba catetos. Y si yo tengo lo que Pitágoras llamaba catetos, voy a tener lo que Pitágoras llamaba hipotenusa. ¿Sí? Entonces, teniendo todo esto, nosotros podemos hacerle unos pequeños retoques a la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Lo vamos a tunear un poquito. Vamos a ponerle un par de filtros para que no quede así tan rústica. Vamos a actualizarla un poco y en vez de hipotenusa, nosotros lo que hacemos es calcular distancia. ¿Sí? Como vimos, nada que ver con los triángulos rectángulos. Y nosotros en vez de catetos, vamos a tener la variación en X y la variación en Y. ¿Y qué dijimos que eran esas variaciones en X y esas variaciones en Y? Para la variación en X, ¿sí? Para esta que está acá, dijimos que íbamos a hacer 4 menos 1. ¿Y de dónde sale el 4 y el 1? Van a ser los valores de X de cada uno de los puntos. ¿Sí? Como dijimos que cada punto es un par ordenado, el primer valor va a ser siempre el valor de X. Entonces, si yo llamo a A el punto sub 1, vamos a ponerle sub 2, así queda más grande. Igual vamos a ver que es lo mismo. Y voy a llamar a B el punto. Bueno, a ver si lo puedo borrar. Llamo a B el punto sub 1. Voy a tener que este 4, que es el valor de X, va a ser el X sub 2. Y este 1 que tengo acá va a ser el X sub 1. Entonces cuando tenga que completar la fórmula, ya voy a tener acá el X sub 2, este va a ser el X sub 2 y este va a ser el X sub 1. No importa a quién llame punto sub 1 y a quién llame punto sub 2, siempre y cuando yo respete los subíndices. ¿Sí? Porque ahora cuando pasamos ahí, va a pasar lo mismo. Ahora, al buscar el I, a ver si puedo cambiar de color. Cuando yo busque el I sub 2 y el I sub 1, como a este yo llamé punto sub 2, a I sub 2 lo voy a llamar, le voy a dar el valor de ese 5. Y a I sub 1 le voy a dar el valor de este 1. ¿Sí? Yo podría haber llamado P sub 2 a este punto y P sub 1 a este punto, pero tengo que respetar los índices. ¿Sí? Igual va a terminar siendo lo mismo porque vamos a tener la misma distancia, porque va a ser la misma resta, nada más que con el signo cambiado. Fíjense que si en vez de hacer 5 menos 1 yo hago 1 menos 5, en vez de darme 4 me va a dar menos 4. Y después, al estar elevado al cuadrado, voy a llegar al mismo resultado. Entonces, seguimos con la fórmula. Y acá solamente por una cuestión de prolijidad vamos a poner primero la distancia y después la fórmula. ¿Sí? Lo único que hice fue esto, escribirlo primero. ¿Sí? No hice ningún despeje ni nada. En vez de poner que esta fórmula es igual al cuadrado de la distancia, puse que el cuadrado de la distancia es igual a la fórmula. ¿Sí? Los cambié de lugar. No hice ningún despeje raro ni nada de eso. Solamente lo acomodé para que quede más cómoda la fórmula. Ahora sí sacamos un par de cosas para tener más espacio.
y llevamos la fórmula ahí arriba y empezamos a resolver para ver cuál sería la distancia entre el punto 1, 1 y el punto 4, 5. Primero, como lo que yo quiero averiguar es la distancia, este cuadrado que tengo acá va a pasar para el otro lado como raíz. ¿Sí? Y ahí me quedaría lo que conocemos como fórmula de la distancia, que entre nosotros no es ni más ni menos que el teorema de Pitágoras. Pero bueno, como somos matemáticos muy brillantes, vamos a decir que esa es la fórmula de la distancia. Entonces reemplazamos los valores. Dijimos que siempre el valor de x va a ser el primero de cada par ordenado, o sea que vamos a tener este 4 y este 1. ¿Sí? Así es como me queda esta resta, restando el x sub 2 y el x sub 1. Ahora, cuando yo quiero los y de cada punto, lo mismo, ahí va a ser el segundo. Entonces, voy a hacer este 5 menos este 1. ¿Sí? Van a ser los segundos valores de cada par ordenado. Me quedaría 5 menos 1. Después, una vez que tenemos todos los números, del resto se encarga la calculadora. ¿Sí? 4 menos 1 me da 3, 5 menos 1 me da 4. Los elevo al cuadrado, 3 por 3 me da 9, 4 por 4 me da 16. Hago la suma, me queda la raíz cuadrada de 25. Hago la raíz y me queda que la distancia es igual a 5. O sea que la distancia que tenemos de acá a acá es una distancia de 5. ¿Sí? Después pónganle la medida que quieran, pero la distancia entre el punto B y el punto A es igual a 5. ¿Sí? Eso sería un poco la teoría de cómo calcular una distancia entre dos puntos. ¿Sí? Entre dos puntos cualquiera. Cada punto va a tener una coordenada, ¿sí? Porque cada punto es un par ordenado. Si yo tengo los valores de x, el valor de x y el valor de y de cada punto, ya está. Es simplemente saber cuál es x y cuál es y, restarlos, elevarlos al cuadrado, sumarlos, metemos una raíz, etc. ¿Sí? No hay mucha complejidad en esto de distancia entre puntos. Otra cosa que puede suceder es que me dé como dato la distancia y me esconda alguno de los valores. ¿Sí? Pero todo va a salir del despeje. ¿Sí? Todo se puede despejar. Mientras tengamos una sola incógnita, cualquier fórmula se puede despejar. Bien, entonces el ejercicio 15A nos dice, sea A, o sea que nos está dando un punto, 3, 7, hallar todos los puntos de P igual menos 1i con i perteneciente a los reales, tales que la distancia entre A y P sea igual a 5. Entonces, reemplazamos los datos y nos dice que la distancia tiene que ser igual a 5. Y nos da el punto A, que es 3, 7, y el punto P, que es menos 1 i.
Entonces, completamos con los datos que tenemos acá, sabiendo siempre que un punto va a ser siempre primero el valor de x y después el valor de y. Entonces, ahora yo puedo llamar a cualquiera de los dos punto sub 1 o punto sub 2. ¿Sí? Eso no va a cambiar nada. Total, después la distancia es la misma. Vamos a llamar a este punto sub 2. A lo vamos a llamar sub 2 y a P lo vamos a llamar sub 1. Entonces, esto va a ser x sub 2, esto va a ser x sub 1, esto va a ser y sub 2 y esto va a ser y sub 1. Entonces, x sub 2 va a ser igual a 3. Va a ser este valor. X sub 1 va a ser menos 1. Y sub 2 va a ser 7. E y sub 1 va a ser el único dato que nos está faltando. Entonces resolvemos. Y después despejamos. Sacamos los colores. Esto me queda 3 menos menos 1. Esto sería lo mismo que quede sumando. Si resto un negativo, es lo mismo que sumarlo. Ahora resuelvo. Esto me queda 4. Esto no puedo hacer nada todavía. Este 5 al cuadrado podría resolverlo. 5 por 5, 25. 4 al cuadrado me queda 16, después ese 16 va a pasar restando. ¿Sí? Si quieren, para no confundir, pasamos en vez de 16, 4 al cuadrado. $25 menos 4 al cuadrado son todos números. Esto me queda 25 menos 16, me queda 9. Módulo, perfecto. Eso igual lo vamos a ver. Lo vamos a ver bien al final de la clase. Pero siempre que yo pase un cuadrado como raíz, esto que queda acá queda atrapado en un módulo. Después resuelvo la raíz de 9 que me da 3. Y esto vamos a ver si al final de la clase por qué. Esto me queda que 7 menos y sub 1 va a ser igual
a 3 y a menos 3. Esto lo podemos poner acá. ¿Sí? Eso es lo que hace el módulo. Yo lo tengo que igualar al positivo y al negativo. Entonces hago cada despeje por separado. El 7 pasa restando. Me quedaría menos 4 y después el negativo me cambia el signo. O sea que me quedaría 4 positivo. 4 positivo sería un valor posible para i. Y esto me quedaría 10, me quedaría 10 positivo. Cuadrado del binomio, también. Acá, en vez de sacar módulo, podríamos haber hecho cuadrado del binomio distribuyendo no distribuyendo, sino desarrollando el cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Llegaste a los mismos resultados? ¿Llegaste a 10 y a 4? Si haces cuadrado del binomio, te habrá quedado una cuadrática. Está bien, hiciste resolvente y llegaste a los mismos resultados. Perfecto, entonces. Está perfecto, es lo mismo. Por ahí, ahora viéndolo de esta manera, si nos ahorramos la fórmula resolvente, esto parecería ser más práctico. Pero bueno, son herramientas que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Hay un montón de maneras de resolver los ejercicios, así que quédense tranquilos. Lo que tiene de bueno es que si lo hacemos bien, vamos a llegar todos al mismo resultado.